¿Alguna vez te has preguntado qué mantiene a los planetas en la órbita alrededor del Sol, a los coches en la pista de carreras o a los satélites en el espacio? La respuesta está en el movimiento circular uniforme. Si no sabes estos términos, únete a nosotros que te vamos a enseñar esto y mucho más. Hola, mi nombre es María Camila Rodríguez Blanco y junto con mis compañeros Sara Lucía Rodríguez Blanco, Jorge Andrés Bolaños y Juan Pablo López les presentaremos el movimiento circular uniforme y sus aplicaciones en el día a día. El movimiento circular uniforme es uno de los temas más fundamentales de la física, ya que este nos permite comprender cómo los objetos se mueven en trayectorias circulares. En este video presentaremos sus características, que son la velocidad angular, la velocidad lineal, el periodo, la frecuencia, la posición angular, la aceleración centrípeta y al final vamos a presentar dos ejemplos tipo IFES. El movimiento circular uniforme es un tipo especial de movimiento en el que un objeto se desplaza alrededor de un punto fijo con una velocidad constante y una trayectoria circular. En este tipo de movimiento, la magnitud de la velocidad no cambia, pero la dirección de la velocidad está constantemente cambiando, lo que da como resultado un movimiento continuo alrededor de un círculo. Por ejemplo, la rueda de una bicicleta girando a velocidad constante o la rueda de la fortuna. Las variables fundamentales del movimiento circular uniforme son el periodo, la frecuencia, velocidad lineal, velocidad angular, aceleración centrípeta y la posición angular. El periodo es el tiempo que se emplea la partícula en dar una vuelta completa. Este se representa con la letra T. Se calcula dividiendo el tiempo en el número de vueltas y se da en segundos. La frecuencia es lo contrario del periodo, es decir, se calcula dividiendo el número de vueltas en el tiempo y se representa con la letra F. Se da en segundos a la menos 1. El periodo y la frecuencia son dos cantidades recíprocas, es decir, si multiplicamos el periodo por la frecuencia es igual a 1. T por F es igual a 1. De esta expresión tenemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que la frecuencia es también igual a 1 sobre el periodo, dándonos dos fórmulas que nos permiten conocer estas unidades cuando se tiene la otra. La velocidad lineal o tangencial se define como la relación entre el arco S recorrido y el tiempo empleado. Supongamos que la partícula se mueve del punto A al punto B, representando el arco S, tardando un tiempo t. Si lo llevamos a una vuelta completa, tenemos que la velocidad lineal es igual al arco recorrido, que será la longitud de la circunferencia, cuya fórmula geométrica es 2pi por radio sobre periodo o 2pi por radio por frecuencia. La velocidad angular se representa con la letra griega omega minúscula. Se define como la relación entre el ángulo central θ dividido entre el tiempo t. Si llevamos esto a una vuelta completa, la velocidad angular es igual a 360 grados sobre el periodo. Pero como no se utilizan grados sino radianes, la fórmula queda 2pi sobre periodo. Si no tenemos el periodo, podemos utilizar la siguiente fórmula. La velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. La velocidad angular se representa en radianes sobre segundo. Si miramos la fórmula de la velocidad lineal, 2pi por radio por frecuencia, vemos que podemos hallar la relación de cómo la velocidad angular es 2pi por frecuencia. Entonces la velocidad lineal se puede representar como w por radio, la velocidad angular por el radio. La aceleración centrípeta es un vector que va dirigido hacia el centro de la circunferencia. Podemos tener dos fórmulas para esta. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal dividida en el radio. Si tenemos en cuenta que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, entonces la aceleración centrípeta nos quedaría w al cuadrado por r. La aceleración centrípeta se da en metros sobre segundo al cuadrado. La posición angular mide el ángulo en que el objeto ha recorrido desde una posición de referencia en la circunferencia. Se mide en radianes y se expresa como P igual a PO más W por T, donde PO es la posición angular inicial, W es la velocidad angular y T es el tiempo. ¿Cuándo hay o no hay movimiento circular uniforme? Hay movimiento circular uniforme cuando la velocidad lineal es constante y magnitud, cuando hay aceleración centrípeta y cuando la velocidad angular no cambia. No hay movimiento circular uniforme cuando la velocidad lineal varía, cuando la velocidad angular cambia y cuando no hay fuerza centrípeta. Para entender mejor lo visto anteriormente, realizaremos dos ejemplos. El primero dice, un ciclista pedalea con velocidad constante de 2 metros por segundo. ¿Cuánto tardará la llanta en dar 40 vueltas si mide 20 centímetros de diámetro?
Las opciones de respuesta que nos dan son A 2 pi segundos, B 3 pi segundos, C 4 pi segundos y D 5 pi segundos. En este ejercicio nos dan lo siguiente: una velocidad de 2 metros sobre segundos, un número de vueltas que equivale a 40 y un diámetro de 20 centímetros. Lo primero que hacemos es identificar qué es lo que nos están preguntando, lo cual es el tiempo con cierto número de vueltas, es decir, el periodo. Como no nos da el tiempo para hallar el periodo, entonces partimos con los datos que tenemos, el cual es la velocidad lineal de metros sobre segundos y el radio de 0,1 metros. Si dividimos el diámetro en 2 y pasamos los centímetros a metros, nos queda 0,1 metros. La fórmula de la velocidad lineal es V es igual a W por R, que si la despejamos podemos hallar la velocidad angular, pasando el radio dividido a la velocidad lineal. Si reemplazamos la fórmula nos queda 2 metros sobre segundos dividido en 0,1 metros, lo cual nos da 20 radianes sobre segundos. Ya teniendo la velocidad angular podemos hallar el periodo, despejando la fórmula W es igual a 2pi por el periodo. Pasamos el 2pi a dividir a la velocidad angular y dejamos el periodo. Al reemplazar la fórmula nos queda que el periodo es igual a 2pi dividido en 20 radianes sobre segundos, lo cual nos da 0,1 pi segundos. Y si multiplicamos eso por el número de vueltas, que es 40, entonces nos da que el tiempo que se demora la llanta en dar 40 vueltas es 4 pi segundos. Entonces podemos decir que la respuesta es la C. El siguiente ejercicio dice: una rueda gira con velocidad constante dando 300 vueltas en 100 segundos. ¿Cuál es la velocidad lineal si la rueda tiene un radio de 1 metro? Las respuestas que nos plantean son A 10 pi por metro sobre segundos, B 2 pi por metro sobre segundos, C 6 pi por metro sobre segundos y D 4 pi por metro sobre segundos. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, la velocidad angular es igual a 2pi por el periodo y el periodo es igual al tiempo dividido en el número de vueltas. Los datos que nos dan son el tiempo, que son 100 segundos, el número de vueltas, que es 300, y el radio, que equivale a 1 metro. Primero hallamos el periodo, dividiendo 100 entre 300, lo cual nos da 1/3 o 0,33. Luego hallamos la velocidad angular, dividiendo 2pi entre el periodo, lo cual es 0,33, dándonos 6 pi radianes sobre segundos. Y por último reemplazamos la fórmula de la velocidad lineal, multiplicando la velocidad angular, es decir, 6 pi radianes sobre segundos, por el radio, que es 1 metro. Nos da que la velocidad lineal es 6 pi metros sobre segundos. Entonces la respuesta es la C. En el movimiento circular uniforme se aplican diversas áreas como la ingeniería, la física y entre otras, permitiéndonos saber cómo funciona el universo. Gracias por ver este video y suscríbanse.